Muchísimas gracias por seguir conectado a la TV pública. Como te decía al inicio de Aire de Campo, en la semana nos vemos en las redes sociales. Y ahí nos mandás una foto y nos contás desde dónde nos ves. Del campo, la chacra, el departamento, la casa. En cualquier lugar de la Argentina o el mundo donde estés, nos mandás un mensajito y ahí compartimos algo, conocimiento, un mate. Nos contás un poco también sobre vos. Pablo Lafuente, director comercial de Spraytec, muchísimas gracias por venir a la Casa de Aire de Campo. No, gracias, Joaquín, por la invitación. Para mí un gran gusto. Bueno, para mí en lo personal también y lo sabes. Spraytec se maneja a nivel internacional en el mundo de los fertilizantes, sobre todo la fertilización de los fertilizantes especiales, ¿no? Especiales, sí. Y a vos particularmente, por tu posición, te toca vivir más afuera de Argentina que acá, que en el país. Ahora particularmente venís de Australia, me contabas recién fuera de cámara. Contame un poco qué diferencias o qué cuestiones similares podés ver o trazar entre Australia, Europa, que también venís de Europa, y Argentina en cuestión fertilización. Bueno, es una pregunta que va un poco amplia. Vamos a tratar de desmenuzarla para llegar a una conclusión. Mirá, Joaquín, vos lo conocés porque hemos estado juntos en Australia y sabés que la agricultura australiana está sometida a rigores que la agricultura argentina, para compararla, no tiene, ¿no? Nosotros producimos en pampa húmeda, por supuesto que tenemos producción en el NEA y en el NOA, pero básicamente, digamos, la producción está en una zona templada. Y Australia, la latitud es parecida, pero tiene regímenes de lluvia que van desde 250 hasta 500 milímetros. O sea, es un lugar seco, con temperatura, con humedades relativas muy bajas también. Cuando no llueve hay muy poca humedad, 20, 30%, y tiene temperaturas muy altas en verano, porque el centro de Australia está muy alejado también de los océanos y eso genera una amplitud térmica importante. Así que, tomando estas características, más allá que esté en el hemisferio sur como nosotros, claro, y que esté más o menos en la misma latitud, tienen una gran diferencia, que no tienen ellos lluvias de verano. No hay ni una gota de lluvia en verano, por lo cual solamente se limitan a hacer producción de cultivos de invierno, salvo en algunos específicos lugares del este y al noreste, digamos, que es el estado de Queensland, que ahí sí es probable que puedan hacer, hacen algunas frutas, hacen cultivos un poco más diversos, pero Australia se caracteriza por ser un país donde los cultivos preponderantes son los cultivos de invierno, como todos sabemos, trigo, cebada, lupino para alimento de ovejas, básicamente, y alguna otra leguminosa, como puede ser, hay una leguminosa que ellos exportan mucho a la India. Le recordamos a la audiencia que la posición geográfica de Australia está muy próxima a lo que es Asia-Pacífico, claro, los países de Asia-Pacífico, y también, por supuesto, la India está a muy pocas horas de vuelo. Entonces, ellos producen alguna leguminosa, como te decía, que no es conocida aquí, que es el fava bean. Que son grandes productores de forraje también. Son grandes productores de forraje y de carne. Sí. Y de carne. Bueno, esas condiciones relativamente extremas comparadas con las nuestras hacen que tengan que tomen decisiones y que tengan infraestructura y manejos bastante diferentes a los nuestros. Por ejemplo, los productores del oeste de Australia, en lo que se llama Western Australia, ¿no? Son productores de más de 2.000, 3.000 hectáreas. No hay productores chicos porque son tan poco productivos esas operaciones que necesitan compensarlo con más, claro, superficie, ¿no es cierto? Entonces vas a ver campos grandes con muy poca gente. Muy poca gente es 2 personas. Y campos grandes. Campos de 4.000 hectáreas con 2 personas. Y con máquinas y con maquinaria mucho más sobredimensionada que la que tenemos acá, ¿no? Tractores mucho más grandes, sembraduras mucho más anchas, cosechadoras, cantidades de cosechadoras propias. No hay manera, hay muy poco, pero digamos, no hay manera de que un contratista pueda desarrollar una actividad en un país tan grande y con extensión tan extensas. Sí, claro. Entonces vas a ver, con diferencias tenés
productores con maquinaria propia, extensiones grandes, baja productividad por hectárea, suelos muy pobres, bajo régimen de lluvia y así y todo. Ellos hacen agricultura, la hacen muy bien y generan muchísima... Tiene agricultura que no es un tema menor, es muy importante dentro del ranking de actividades económicas que tiene Australia, ¿no? Y la toma de decisiones, cuando vos estás obligado en un lugar como Australia, es mucho más sencilla, para sí o para no, que en un lugar donde genera dudas por cuestiones de mucha más bonanza, en clima, en tierra, en mano de obra. Digo, en Argentina, ¿cómo estás viendo la toma de decisión para la compra de fertilizantes? Bueno, en Argentina la cuestión tiene más que ver siempre la cuestión de la toma de decisiones tiene que ver más con un contexto económico que con un contexto agronómico, ¿no? Vos hablabas al principio del programa de lo que es sustentabilidad, sostenibilidad y hablaban también de siembra directa porque estamos viniendo la semana que terminó del Congreso de APRESID, el Congreso de los Productores en Siembra Directa, y hay un poco, es un tema que da para explorar un poco más en qué sentido, ¿no? No solo con siembra directa vos hacés sustentable la producción agrícola. La agricultura es intervenir, no hay alternativa. La agricultura interviene en el ambiente. Eso es así. Es desde que se inventó la agricultura hace 12.000 años, es intervenir en el ambiente. Cuando decimos hagamos agricultura sustentable, ¿estamos hablando de hacerla sustentable para el ambiente o sustentarla para el negocio del agricultor? Son preguntas que uno debería hacerse, digamos, en profundidad. Porque cuando hablamos de la siembra directa en sí misma no genera genera, sí, pero digamos no es suficiente, es necesaria, pero no es suficiente para generar un sistema sustentable de agricultura. Los productores argentinos abrazaron la siembra directa, es un porcentaje altísimo, como en ningún otro lugar del mundo. En ningún otro lugar. Y es una pregunta que también nos deberíamos hacer. ¿Por qué? ¿Por qué en otros lugares son menos inteligentes o más inteligentes? ¿Qué es lo que pasa ahí, no? ¿Cuál es tu opinión al respecto, Pablo? Porque la diferencia entre Argentina y la gran mayoría de los países del mundo es que Argentina está en un 80% y el mundo está en el 25%. Aproximadamente, no importa el número exacto, sí, pero, claro, pero triplicamos el porcentaje de siembra directa en cantidad de hectáreas. Esa diferencia que marcaba Joaquín, ¿no nos debería hacer reflexionar? ¿Nos tendríamos que buscar el porqué? Bueno, hasta ahora no me incomodaba, te diría que me jactaba de eso. Debo confesar que sí, es llamativamente grande la diferencia. Y es una diferencia que viene en los últimos años, o sea, que viene ya hace mucho tiempo, quiero decir. Sí. O sea, y yo no considero que los productores agrícolas de Estados Unidos sean menos inteligentes que los argentinos. No, creería que no. Hay cuestiones ambientales, por ejemplo, en Brasil, que conocemos bien, es más difícil la siembra directa porque las temperaturas, la degradación de los rastrojos es muy rápida, los suelos son muy diferentes, la temperatura, la cantidad de humedad hace que ese sistema funcione distinto. Entonces ya la cobertura que tenemos acá en Brasil se desintegra en 15 días. Vos no tenés cobertura. Entonces, algo lo puede explicar los ambientes, pero vuelvo a la pregunta, ¿esa diferencia tiene un motivo de eficiencia? ¿Tiene un motivo de amor por el medio ambiente o tiene un motivo económico como tractor de su toma de su decisión, ¿no? Yo creo que la siembra directa en Argentina hizo una visión particular, nadie tiene por qué compartirla. Tuvo una alineación de planetas. En un momento especial nosotros fuimos de los primeros países de la región y del mundo que adoptó la biotecnología con la adopción de la soja RR. RR significa que es resistente al glifosato. Claro. Que le permite que, en ese momento el glifosato era un herbicida que se llamaba un herbicida total y reemplazaba el uso de muchos herbicidas, tanto de hoja ancha como hoja fina, y la soja era prácticamente inmune a ese herbicida. Entonces, con una sola aplicación de un químico, vos controlabas todos los competidores de ese cultivo de soja. También eso hacía que vos ahorres mucha plata en gasoil, ¿no? Porque antes, al no tener que hacer labranza es meter un tractor y disquear y mover el suelo, ahorrás muchos litros de combustible y mucha maquinaria. Entonces, y tampoco por ahí te hace falta tener un tractor o tener tantas herramientas como había antes. O sea, digo, lo hicieron o se hizo, o lo hicimos
porque era una buena práctica agrícola solamente, o hay también un factor económico que hizo que sirviera en ese momento adoptar esta tecnología, sabiendo los permanentes vaivenes y estreses que tiene un productor agropecuario en la Argentina, que un día te ponen retención, que un día te la sacan, que un día te la suben y que te saquen el 35% de la soja, ¿no? Eso está fuera de discusión. Seguramente, estando o no de acuerdo, debe haber alguna razón atrás de eso. Daniel. Después de la respuesta que dio, me surgieron 15 preguntas más. No, 15 preguntas más. Está claro que los productores en otros lugares del mundo no tienen ese nivel de presiones que acabas de mencionar recién. Me pareció ideal que termines mencionando eso, Pablo. Pero vos que sos un conocedor, digamos, de tanto tiempo del sector, desde lo agronómico y hasta estas otras variables que mencionás, que no son agronómicas, pero impactan directamente en el negocio y con tanto recorrido en otros lugares del mundo, ¿qué agro ves en Argentina para los próximos 5 o 10 años? Que es una enormidad de tiempo. ¿Qué agro veo? Sí. No, a ver, yo creo que el productor argentino es un productor extremadamente inteligente y extremadamente resiliente. O sea, lee mucho más rápido que sus competidores de otros lugares cuando tiene que hacer algún cambio. Lo ve, lo percibe en el aire antes que la pelota toque el piso, ya la pateó. Eso es muy bueno porque es tal vez el reflejo de una sociedad que vivimos en este, ¿no?, permanente cambio, permanente defensa de que y ahora qué pasó, y ahora qué va a pasar y cómo va a cambiar. Entonces, productores de países más estables, que viven en una zona de confort y que tienen muchas menos preocupaciones del cambio del futuro, tienen por ahí menos capacidad de reacción. El campo argentino reacciona al minuto, porque sabe que si no reacciona al minuto tal vez no tenga segunda oportunidad. En ese contexto, digo, son muy inteligentes, los productores son muy eficientes, porque son capaces de producir soja con la barbaridad de las retenciones que tenemos ahora, menos, de cualquier manera, superando niveles. Las retenciones ya son un delirio, sea la alícuota que sea, en cualquier lugar del mundo. En cualquier lugar del mundo, en general, los lugares más desarrollados, se subsidia al productor para que no se vaya, para que no deje de producir. Hago un solo paréntesis. Vos hablaste de la juventud o de la juventud del Congreso de APRESID. Sí. Nosotros tenemos clientes nuestros que vinieron de España. El promedio del agricultor de España tiene 65 años. ¿Cuánto tiempo le queda a ese productor en el campo? Los hijos ya se fueron, viven en las ciudades. Tal cual. ¿Qué va a pasar? Bueno, vos me preguntabas qué va a pasar en Argentina. Acá tenemos gente joven, apasionada por el campo, chicos que están poblando, que poblaron el Congreso de APRESID, agrónomos, técnicos agropecuarios, técnicos en alimentos. Son un ecosistema joven, muy entusiasta, con muchísimo conocimiento, que nos garantiza que nuestro negocio agrícola está muy fuerte para los próximos años, desde mi visión. ¿Qué pasa con el mundo de los biológicos? ¿Qué opinión tenés al respecto, vos que estás en el negocio también? Bueno, Sprectec concretamente no participa del negocio de los biológicos, de productos biológicos, sí, en lo que tiene que ver con lo que se llaman bioestimulantes, que tienen la denominación de bioestimulantes porque estimulan a las plantas que son biológicas, ser vivo, digamos, sí, claro, sí. pero no se estimulan con productos hechos con seres vivos, ¿no? Es un poco confusa esa definición desde mi punto de vista. Nosotros preferimos decirle en Sprectec a los bioestimulantes, nos gusta mucho una definición que Mariano Maineri y Marcelo Carmona hace muchos años definieron como fitoestimulantes, más que bioestimulantes, porque lo que claramente estimulamos nosotros es a las plantas, no es que tenemos un producto biológico que estimula a las plantas, nuestros productos son productos minerales y químicos que estimulan a las plantas, ¿no? ¿Cómo lo veo? Lo veo con mucha preocupación. Si vos haces una recopilación, Joaquín, de las declaraciones de diferentes personas y de diferentes empresas de biológicos de los últimos 20 años, 15 años, los invito a hacerlo por internet, van a encontrar que todos los gerentes de marketing van a decir, estamos creciendo, el negocio crece al 20% anual, el año que viene vamos a cubrir
Bueno, la realidad es que el negocio biológico es un negocio muy chico en la Argentina, muy chico, tal vez no llega a los 100 millones de dólares, en un negocio de insumos que supera los 10.000. ¿No? Cuando sumamos semillas, sumamos fertilizantes y sumamos agroquímicos, sí, probablemente 10.000. Y también combustible para el campo. O sea, estamos hablando de algo que es muy chico, que está estancadísimo hace muchos años, que tiene un grupo de entusiastas, vendedores de conceptos, y después tiene una erraticidad llamativa, digamos. No se toman muy en serio los biológicos y las empresas de biológicos deberían pensar por qué, ¿no? No sé si es que los resultados no están o que están a veces y a veces no. Yo creo que el mercado de biológicos, esos 100 millones de los que estamos hablando, no creo que menos del 80% se habla de Rhizobium japonicum, que es el inoculante para soja clásico. Los demás son productos que aparecieron, desaparecieron, un poco mágicos. Punto. Pablo, gracias por pasar por Aire de Campo. Nos generás lo que generás siempre en las conversaciones cuando nos cruzamos en los eventos, en los congresos o en los viajes, que son, nos metés ahí, nos inoculás reflexiones y dudas que son ciertamente existenciales para lo que es la agricultura, ¿no? Pero siempre desde un lado muy entusiasta también, desde un lado de la sustentabilidad y la sostenibilidad del negocio, que sin lugar a dudas para las conversaciones, cuando uno quiere que se pongan serias, son muy adecuadas y necesarias. Así que gracias. Para mí un placer y a disposición para lo que necesite.